Bienvenidas un día más al canal. Hoy es lunes. Yo normalmente los lunes no grabo para YouTube, me pongo a hacer otras cosas como preparar contenido para las redes y demás. Pero es que tengo dos pedidos que preparar. Anoche me llegó uno y ya tenía otro pendiente, así que he decidido que los voy a preparar hoy y ya que estoy los preparo con ustedes para que me hagan compañía y de paso, si puedo, los llevo hoy mismo para que salgan cuanto antes. Son dos pedidos bastante completitos, así que me van a acompañar. Estoy muy contenta. Este mes ya hemos tenido 3 ventas, me parece. No está nada mal, teniendo en cuenta que ya no estamos con la colección de Navidad y estamos como en la temporada normal. Está súper bien, estoy muy feliz de estar empezando así el año. Así que vamos a prepararlo. Tengo por aquí la cajita con el stock y vamos a sacar las cositas que han pedido y se las voy a enseñar. El primer pedido es un marcapáginas, un lazo y un scrunchie. Este de aquí. Luego el scrunchie rosa. Ahora se los enseño bien. Y luego el lazo con el mismo patrón que el marcapáginas. Este de aquí. Muy rosa este pedido, me encanta. Y el segundo pedido son dos marcapáginas. Ya les digo, los marcapáginas están siendo uno de los bestsellers de Calma. Ha pedido uno de estos y el otro de fresitas. Vale, por aquí tengo los dos pedidos. Este es el que llegó anoche. Son estas dos marcapáginas, pero los ha pedido con personalización, así que los vamos a hacer. Y el otro pedido es este marcapáginas de aquí, este scrunchie rosita y este lazo rosita. Ya les digo que es un pedido que la verdad es que he visto así, me encanta. Me encanta esta combinación. A lo mejor se me acaba de ocurrir a mí, podría ser podría ser quizás como sets ya preparados como este, por ejemplo, de pues esto, un marcapáginas, un lazo y un scrunchie. Si no los tres iguales, tres que combinen o con telas similares o algo así. Porque he visto así, me parece, la verdad es que un set completo y muy mono. Entonces, díganme qué les parece. Yo de todas formas lo voy a pensar porque me ha gustado la idea. Porque los puedes comprar así a lo mejor como set para regalo o para ti, ¿no? Pero que a lo mejor también comprarlo en set le sale un poquitito más barato y tienen 3 productos. Lo voy a pensar porque me ha gustado la idea.
ayer aproveché que tenía que hacer unas cosas en el centro y fui a comprar a la tienda de telas un par de cosas como cremalleras, hilo y demás. Sí conseguí las cremalleras, las conseguí en 2 colores que me parecen muy monas. Compré cremalleras en estos 2 tonos. Me parecen muy bonitas. Me hubiese gustado conseguir los más colores, pero los otros colores que había eran colores demasiado fuertes y no me pegaban demasiado, así que bueno. Estos me parece que van a quedar muy bien con las combinaciones de tela. Luego compré esta herramienta de aquí que me va a ayudar a sacar bien las esquinas de costura. Quería uno para los marcapáginas. Yo lo hacía con la punta de un lápiz o algo así con mucho cuidado, pero a veces se me estropea. Para los necesarios también sirve, así que compré uno de estos. Hilo blanco. Y luego vi que había más tela de fresitas, así que cogí un trocito. Esta tela me encanta y es uno de los marcapáginas que más está gustando, el que tiene fresitas, así que cogí otro trocito. Y luego cogí esta de aquí que también me parece súper bonita. Me tengo que controlar porque hay demasiadas telas bonitas, lo que pasa es que son demasiado caras. Así que cogí esta también, que creo que para un lacito o marcapáginas puede estar muy chula. Estuve buscando en la tienda también encajes para los scrunchies, pero sinceramente no encontré ninguno que me encajara. Eran todos demasiado gruesos, demasiado anchos y no me servía ninguno, así que bueno, no sé qué voy a hacer. No sé si mirarlo por internet, pero claro, hacer un pedido online solo para encaje, pues como que no, tendría que pedir más cosas. Como a mediados de febrero también va a haber otra feria de telas y demás, entonces no sé si esperarme hasta entonces, porque sé que hay muchas tiendas distintas que ofrecen muchos materiales distintos, entonces quizás ahí puedo encontrar y además a buen precio porque suelen tener algunas ofertas. No sé si esperarme ahí o pedir ya. Mi intención es que la primera colección salga en marzo. Todavía no sé muy bien qué fecha. A principios de marzo me gustaría, pero claro, esperar entonces a esa fecha de febrero quizás es un poco arriesgado, porque creo que es mediados de febrero, ni siquiera principios. Pero es que ya les digo, ahora mismo no necesito guata, por ejemplo, no necesito grandes trozos de tela ni un montón de material que me compense hacer un pedido online. Voy a pensar a ver cómo hago y si veo que a unas malas no encuentro encaje, pues a lo mejor los scrunchies de encaje lo paso para la siguiente colección y cambio algún producto, no sé. Ah, otra cosa, ya tengo confirmado el primer market de este año. Estoy muy contenta. Va a ser en marzo, ya les iré dando más detalles. Creo que lo más inteligente sería sacar la colección después del market, porque cuando estoy en el market, esa semana cierro la web para que no se me descontrole el stock, porque supongamos que saco la colección antes del market, que va muy bien, y me quedo sin... ojalá. Y me quedo sin stock. No creo que me quede sin stock, pero... creo que lo mejor es sacar la colección después del market. El market es el 8 de marzo, entonces es probable que para el 8 de marzo la colección ya esté disponible, pero online salga una semana más tarde. Quiero hacer en el ordenador, en Notion, planificar bien qué es lo que necesito para sacar la colección, los pasos que tengo que dar, todas las cosas que tengo que hacer para dejar eso listo en la fecha en la que quiero hacerlo y poder ir tachando cosas, porque si no es como muy ambiguo. Necesito que sea lo más concreto posible para poder avanzar y llegar a esa fecha. Me gustaría empezar a colchar telas, quizás la de los neceseres, empezar a preparar cremalleras, empezar a colchar quizás también las telas grandes. Tengo que decirles que aún sigo esperando a que lleguen las etiquetas, pero sí es verdad que tengo que decir algo a favor del vendedor, y es que está proponiendo soluciones para que yo pueda tener el mejor resultado en mis etiquetas, cosas que agradezco muchísimo. Lo que he hecho ha sido arreglar el fichero que yo le mandé, porque sí es verdad que algunas zonas tenían transparencia, cosa que yo no sabía, entonces eso también perjudica un poco a cómo se ve el color final. Y lo que hice fue quitar esa transparencia y modificar algunas cositas del logo, como las flores. Las flores las hice un poquito más grandes para que pudieran ser más visibles en la etiqueta, y he vuelto a mandarle un fichero y parece que con ese segundo fichero ya se ve una etiqueta mucho más clarita, con los colores un poquito más intensos. Lo sé porque me mandó una foto de esa segunda prueba y estoy contenta. De todas formas quiero verlas en persona, porque no es lo mismo verlas a través de una foto que verlas en persona, pero aún así agradezco que se haya tomado la molestia de buscar una solución
no solo de repetirlas y ya está, sino ver qué es lo que estaba fallando y ver cómo podíamos arreglarlo para que yo tuviera un buen resultado. Y es algo que me gustaría decirles a ustedes también, si hacen algún pedido a una pequeña empresa y por lo que sea hay algo que no ha salido bien, que hay un error, hay un fallo, lo que sea, les recomiendo que hablen con la persona que hay detrás de la marca, porque al final este tipo de cosas, como lo que hago yo, las hacemos una sola persona, no la hace una cadena de producción grande. Entonces somos personas, nos podemos equivocar, puede pasar, pero de verdad, si tienen algún problema en algún momento, hablen con el vendedor, porque estoy segura, casi segura, de que les van a intentar ofrecer una solución, de volver a mandárselos o lo que sea. Estoy segura de que van a ofrecerles una solución para intentar que tengan lo que ustedes han pedido, porque a nosotros como pequeño negocio nos perjudica muchísimo las malas críticas. Entonces, de verdad, mi consejo sería que antes de poner una mala review a una pequeña marca, intenten hablar con el vendedor, ven si le puede dar una solución. En el caso de que no se las den, pues entonces sí, pónganla, pero piensen antes de poner una mala review a una pequeña empresa, porque realmente nos perjudica muchísimo. Y ya les digo que estoy casi segura de que van a intentar solucionárselo. Lo mismo les digo, si alguna vez tienen algún problema con algo que hayan pedido en calma, por favor hablen conmigo, porque buscaremos una solución. Nada, simplemente quería compartirles con ustedes esta reflexión, porque estoy segura de que a otras pequeñas empresas les habrá pasado. A mí de momento no, pero es posible que en algún momento me pase. Entonces, ya les digo, si tienen algún problema con el pedido o cualquier cosa, prefiero que hablen conmigo primero. Se los agradeceríamos muchísimo. Aquí dibujando las líneas para poder acolchar. Tengo que decirles que todavía no me encuentro a tope de energía. Estoy mejor que la semana pasada, eso sí, no he recuperado por completo la energía, entonces lo estoy notando. Todavía el vídeo donde les cuento todo no lo he publicado. Estoy muy nerviosa de ver cómo sale. Es un formato distinto y es un tema muy personal y estoy un poquito nerviosa, pero creo que al mismo tiempo tengo ganas de contarlo. Espero que haya salido bien, la verdad.
Ya he acolchado los bolsitos, tengo los 3 hechos, los 3 colores. Creo que han quedado muy bien, tengo muchas ganas de verlos terminados, aunque bueno, no será en este vídeo. No creo que les grabe mucho más, sé que no ha sido un vídeo demasiado largo, pero bueno, ya aún no tengo toda la energía recuperada. Sí que quería decirles varias cosas. En uno de los pedidos que empaquetamos esta semana me vino la idea para un nuevo producto que sería hacer un set de 3 productos, un lazo, un scrunchie y un marcapáginas a conjunto. Díganme ustedes qué les parece, si les interesaría o no. Creo que también podría hacer algo como preparar una cajita y tenerlos como regalo, algo así estoy pensando. Por cierto, ha habido gente en los comentarios que me pregunta que si hago envíos a Latinoamérica. De momento no, solamente hago envíos a Europa. Ojalá en un futuro pueda hacer envíos a todo el mundo. Lo que pasa es que podemos mirar esa opción. Lo que pasa es que los costes de envío van a ser muy altos. Esos precios no los pongo, evidentemente no los pongo yo, y yo hago los envíos por correo ordinario, entonces los costes de envío son bastante elevados, el mínimo, porque luego esto va por peso. El mínimo pueden ser, no sé, me lo invento, 20 euros, pero obviamente con el peso puede variar y subir mucho más. Entonces, realmente no sé si les compensa pagar un coste de envío tan alto por unos productos que no tienen un precio tan elevado. Díganme ustedes, pero ya les aviso, no va a ser un precio bajo. Ojalá que fuese así. No es un precio bajo ni siquiera enviando a Europa, así que imagino que enviar fuera de Europa es bastante más costoso. Igualmente, si ustedes realmente quieren, yo barajo la opción y se las pongo. Les decía que no sé si voy a grabar mucho más de esta semana. A lo mejor si sigo con los bolsos les grabaré algún clip, pero prefiero despedir el vídeo ya por si acaso. Así que espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like. Pueden suscribirse también, seguirme en mis redes sociales y nos vemos muy prontito. Adiós.